Buenas noches, ¿cómo están todos? Bienvenidos a la lección número 55 del estudio bíblico de San Mateo. Hoy vamos a compartir con el tema la semilla de mostaza. Vamos a buscar la Biblia en el libro de San Mateo, capítulo 13, del versículo 31 hasta el 32. Dos versículos vamos a leer. Leo, dice: otra parábola les refirió, diciendo: el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas, y se hace árbol de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. Hasta el versículo 32 hemos leído. Nosotros en la Biblia podemos encontrar diferentes palabras que Jesucristo quiso decir para explicar en algún sentido acerca de acerca de el reino de los cielos, dice. En este capítulo 13 nosotros hemos leído acerca de la parábola del sembrador, también la parábola de el trigo y la cizaña. Pero hoy vamos a compartir sobre la parábola de la semilla de mostaza. O sea, nuestro Señor Jesucristo nos está diciendo que nosotros podamos comparar el reino de los cielos ¿con qué cosa? Con una semilla de mostaza. Especialmente yo desde niño he crecido, con un gusto no especial por la mostaza. Siempre me ha gustado poner en distintos platos, ¿no? Para mí ha sido algo muy atractivo, comer la mostaza. Pero antes de conocer la iglesia nunca había leído, ¿no?, acerca de ello. En la Biblia está apareciendo sobre esto. Según el relato de nuestro Señor Jesucristo, Él dijo que el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza, así habló. Y luego planteó que un hombre tomó y sembró en su campo. ¿Sí? Dice que esto es el reino de los cielos, es semejante a un hombre, o sea, al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo, dice. Dice que este hombre de repente tomó el grano de mostaza, lo sembró en su campo, no esperando mucho, porque el grano de mostaza es pequeñito. Entonces dice que lo puso en el campo y luego ¿qué pasó? Dice: el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas. Bueno, según la palabra de nuestro Señor Jesucristo, dice que es la más pequeña entre todas las semillas. Entonces, cuando nosotros investigamos, aproximadamente el grano de mostaza, creo que más o menos mide 1 milímetro, ¿no? Es decir, es una semilla muy pequeñita, entre 1 y 2 milímetros. Es una semilla extremadamente pequeña, pero que a través de esta semilla dice que puede crecer un árbol enorme. Por eso el versículo 32 dice: el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas. Está hablando así, ¿no? Entonces, el árbol de mostaza, que tiene una semilla, muy pequeña, o sea, como dije antes, de 1 milímetro, es muy pequeñito. Entonces, luego ya este arbusto ya llega a crecer bastante. Y luego, ¿qué es lo que dice? Dice que se hace árbol, de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. O sea, llega a ser un árbol enorme, ¿no? Es un árbol impresionante. Entonces, no sé muy bien, los hermanos, y tienen la oportunidad de ver alguna vez el árbol de mostaza, pero según el relato que Jesucristo da, dice que es un árbol, es el mayor de las hortalizas, y dice: y se hace árbol, de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. Entonces,
Ya, ¿qué es lo que está queriendo decirnos la palabra de Dios? Ya, la verdad, hermano, es que la fe hacia nuestro Señor Jesucristo, la fe en Dios, parece algo insignificante, realmente algo que no tiene ni un valor. Parece que no vale nada, ya tener fe, realmente el escuchar la palabra de Dios, el poder creer en Dios, parece que no tiene ni un valor, ¿no? Ni un sentido. Pero en realidad, aunque parece algo muy pequeño, muy menospreciable a los ojos de la gente, pero en realidad cuando esta semilla se abre, en ese momento puede producir un gran árbol. De la misma manera, en nuestra vida, cuando nosotros aceptamos el Evangelio, cuando estamos de acuerdo a la obra de Jesucristo, cuando estamos de acuerdo con la palabra de Dios, entonces en nuestro corazón también se formará algo muy grande, ¿no? Muy maravilloso, y luego en nuestra vida Dios podrá trabajar en gran manera. Pues la mayoría de las personas, cuando nosotros les hablamos acerca de la fe, acerca de la vida de creencia, la gente normalmente tiene un cierto rechazo, ¿no? Me parece que eso no tiene sentido. Además no se ve algo bueno, no se ve algo grandioso. Pero mientras una persona experimenta realmente la vida de fe, mientras ustedes van conociendo el mundo de Dios, entonces podrá sentir cómo Dios con gran poder les ayuda a ustedes, les bendice, ¿no? Les da muchas cosas solamente por haber creído en Jesucristo, solamente por haber tenido la confianza en la obra de Jesucristo. Dios empieza a manifestar grandemente en su vida. Entonces, si en el caso que las personas pudieran considerar el Evangelio, la palabra de Dios, como algo grande, entonces realmente podrán llevar una vida en la que la fe será algo muy precioso para ellos. Vamos a ver en el libro de Primera de Pedro, vamos a buscar Primera de Pedro, capítulo 1, el versículo 7 dice: para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, se hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, dice. O sea, ¿qué es lo que está escrito acá, hermanos? Dice que, ¿qué es lo que dice? La fe es más preciosa que el oro, ¿no? Pero ¿alguien puede menospreciar o no la fe? ¿La fe para qué sirve? Yo para vivir necesito dinero, ¿no? Necesito y ser una persona muy inteligente, muy capaz. ¿Para qué necesito la fe? Pero según esta palabra dijo que la fe es más preciosa que el oro. Entonces cuando nosotros llevamos la vida de creencia, alguien puede pensar, ¿para qué sirve la fe? O alguien que está desde afuera, ¿de qué te sirve, no? Escuchar la palabra de Dios. ¿De qué te sirve aprender la Biblia? ¿De qué te sirve conocer la Escritura? Entonces la Biblia nos está dando la respuesta. Dice que la fe es más preciosa que el oro. Ya, aunque ustedes no tienen ninguna barra de oro de 10 quilates, 20 quilates en su casa, pero dice la Biblia que más que el oro, la fe es más preciosa. Entonces, si alguien pudiera conocer realmente el mundo de Dios, el mundo de la fe, y experimentara una vez, dos veces, tres veces cómo Dios le ayuda, entonces realmente será de gran bendición para cualquier persona, ¿no? Al principio parece que no es nada, parece que no tiene sentido, parece que voy a fracasar, parece que me va a ir mal, pero después de haber recibido la salvación, en mi caso, ¿no? En mi vida, yo pude ver muchas veces cómo Dios me ayudó, desde la universidad. En la universidad yo pude experimentar la ayuda de Dios en muchas ocasiones, cómo Dios me permitía también y obtener las notas para poder aprobar los exámenes también, cómo Dios me hacía estudiar, cómo Dios también me permitió el dinero, ¿no? Para poder pagar los últimos años de la universidad. Estuve muy sorprendido por la ayuda de Dios en mi vida. Entonces parece en realidad algo insignificante. Cuando ustedes lo ven desde lejos, sí, qué interesante la fe,
pero no me interesa. Alguien puede pensar así, pero en su vida, cuando experimenta a Dios, que le ayuda, que responde su oración, ¿no?, que a veces le da la promesa y le bendice, entonces pueden ustedes pensar, esto es algo grandioso, esto es algo glorioso. ¿Por qué la gente no puede vivir por la fe? Así alguien piensa. Pero alguien que no experimenta nunca este mundo, siempre desde afuera critica, habla. ¿Para qué te sirve la fe, no? ¿Para qué te sirve creer en Dios? ¿Para qué te sirve la vida de creencia? ¿Para qué tú escuchas la palabra? Pero si una persona llegara a conocer realmente el poder de la vida de fe o de la fe, entonces podrá notar, esto realmente es la vida que Dios nos ha permitido llevar. Después de recibir la salvación en el año 2011, yo he llevado esta vida, es decir que conectado con la iglesia, he estado escuchando la palabra, también me casé, luego nacieron 2 hijos y hasta hoy estoy caminando con la voluntad de Dios, con el proyecto de Dios. Entonces ustedes, cuando escuchan acerca del Evangelio, tal vez alguien puede sentir que eso no tiene ningún valor, no tiene ningún sentido. Pero en realidad, acá el texto dice que la fe es más preciosa que el oro. Entonces, una semilla de mostaza, aunque es pequeñita, pero cuando se planta y luego esta semilla se abre, en ese momento produce un árbol. En ese árbol dice que también, y las aves pueden hacer nidos, dijo. Entonces, hermanos, la Biblia nos quiere describir exactamente acerca de el mundo de Dios. O sea, el mundo de Dios es algo grande, algo impresionante, pero que a la vista del hombre es algo muy pequeño, ¿no? Parece insignificante. Pero mientras ustedes lleven la vida de fe, mientras experimentan la vida de fe, entonces ustedes podrán ver cómo Dios les ayuda una y otra vez. Cómo Dios prepara en su vida muchas cosas. A veces ustedes han preparado ciertas cosas, pero no todo ustedes pueden pensar. Entonces cuando Dios les ayuda, cuando Dios trabaja en su vida, ustedes llegan a sentir, me parece que alguien me ayudó. Me parece que alguien está obrando, me parece que alguien me está acompañando. En ese momento en sus corazones llega un pensamiento. Creo que Dios me está ayudando. Porque yo pensaba así, yo calculé así de esta manera, pero nunca me imaginaba que Dios iba o que yo iba a poder resolver de esta manera. Esto no es algo del hombre, sino es algo que viene de Dios. Entonces empieza a ver en su vida la manifestación de Dios. Entonces yo cuando explico acerca de esto, también tengo que explicar cuál es el inicio de la obra de Dios. Ya cuando comienza Dios a obrar en la vida de una persona, cuando esta persona es muy sincera, cuando esta persona es muy honesta, cuando esta persona es muy amable, no, sino que la semilla de mostaza cuando se planta en la tierra, cuando ésta se abre, en ese momento puede empezar a producir, puede empezar a formarse, digamos, desde la raíz, el árbol. ¿No es así? De la misma manera, cuando ustedes abren su corazón hacia Dios, en ese momento Dios produce en ustedes grandes obras y primeramente lo que hace Dios es que nos salva, es decir, que nos da a entender que ya somos salvos, que ya somos justos, que ya somos limpios, que ya hemos sido perdonados de nuestros pecados. Entonces desde ahí es donde comienza la obra de Dios. Ya vamos a ver el libro de Éxodo, capítulo 12, el versículo 1 dice, vamos a leer el versículo 1 y 2. Dice, habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo, este mes os será principio de los meses, para vosotros será el primero en los meses del año. Ya los israelitas estaban en Egipto, eran cautivos, eran esclavos, pero un día Dios le habló a Moisés, le dijo que enseñe a los israelitas, ¿qué cosa? Que este mes os será el principio de los meses. Es muy extraño, ¿no? Porque ya el año había avanzado en cierta manera, ya habían avanzado los meses,
Pero Dios le dijo al pueblo de Israel que esto será el primero de los meses. Entonces, ¿qué significa esto? Ya vamos a pensar que estamos en el mes de diciembre ahora, ¿no? O digamos en el año estamos en el mes de marzo. Pero de repente Dios llama a Moisés, le dice, dile al pueblo de Israel que este será el primero de los meses. Oh Dios, pero esto no es el primero de los meses, ya pasaron 3 meses. Estamos en el mes número 3. Entonces, ¿qué significa esto, hermano? Que cuando ustedes escucharon el Evangelio, cuando ustedes aceptan el Evangelio de la salvación, en ese momento para ustedes comienza la vida de creencia, o sea, comienza la vida espiritual. Cuando ustedes aceptan que Jesucristo llevó todos sus pecados, entonces desde ese momento comienza una nueva vida, o sea, un nuevo tiempo para ustedes. ¿Entienden? Por eso acá en el capítulo 12 del libro de Éxodo, lo que describe el libro de Éxodo acá es acerca de la salvación de los judíos, perdón, de los israelitas. Ellos estaban en Egipto, ¿no? Entonces ellos debían salir de la tierra de Egipto. Y luego Dios dijo que esto será el principio de los meses. Cuando ustedes ya ofrezcan un animal, y mate el animal y luego con la sangre pinte el dintel y los postes de su casa, entonces esto será principio de los meses, dijo. Entonces, ¿esto qué simboliza? Esto es el símbolo de la salvación. O sea, es la imagen, es la sombra de la salvación. Entonces Dios dijo que esto es el primero en los meses del año. Es decir, que es el comienzo de una nueva vida. Es el comienzo de la vida junto con Dios. Entonces desde ahí Dios empieza a obrar. Desde ahí Dios empieza a trabajar. Y luego en nuestra vida producirá muchas cosas. Dios realmente nos dará muchas bendiciones, mucha gracia. Y luego cuando nosotros nos volteamos a ver, pensamos, ¿en qué momento Dios trabajó de esa manera en mi vida? ¿De qué manera Dios ha obrado en mi vida? Yo no era una persona tan correcta, no era una persona tan buena, no era una persona tan inteligente, pero Dios, ¿por qué me ha bendecido en gran manera? La razón, alguien que abrió su corazón hacia Dios, es decir, que estuvo de acuerdo con la palabra de Dios, es decir, que está de acuerdo con que por medio de la obra de Jesucristo hemos sido justificados. Desde ese momento Dios empieza a trabajar en la vida de una persona. Ustedes también, ¿sí? Si ustedes realmente han creído en la obra de Jesucristo, si ustedes han aceptado el Evangelio, entonces en sus corazones Dios está trabajando. En su vida también Dios está trabajando. Parece algo insignificante, pero así como la semilla de mostaza crece enorme, luego es un árbol, dice, y luego dice que es la mayor de las hortalizas y se hace árbol, dice. De tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas, ¿no? Dice que es la mayor entre las hortalizas y vienen las aves del cielo, hacen nidos en sus ramas. O sea, hasta las aves realmente pueden hacer nidos, ¿sí? Una semilla pequeñita finalmente se convierte en un árbol, en una hortaliza, la mayor entre todas. Eso dice, ¿no?, la Biblia. Entonces, digamos que Dios también nos enseña a nosotros, dice que el reino de los cielos es semejante a esto, donde realmente una persona puede, en algún sentido, recibiendo la salvación, recibiendo la fe, teniendo la fe en Jesucristo, puede llegar a formar una vida muy preciosa, muy grandiosa, en la que Dios obra, trabaja y le bendice en cada momento de su vida. Entonces, hermanos, no veamos la fe, el Evangelio, esta salvación como algo pequeño, sino es algo muy grande que Dios nos ha dado, que nos ha ofrecido, y que finalmente, y a través de esta salvación, Dios quiere seguir bendiciendo nuestra vida a lo largo del tiempo. Por eso deseo en mi corazón que ustedes en el año 2025 puedan experimentar muchas obras de Dios, también muchos trabajos de Dios en su vida. También Dios pueda seguir y bendiciendo su familia, también sus hijos, su esposo, su esposa, depende, ¿no?, de lo que ustedes tengan al lado, pero que en sus corazones realmente pueda haber el valor del Evangelio, que pueda haber el valor de la fe, que pueda considerar
la fe es algo grande, no es algo pequeño, no es algo para despreciar. Parece que no es nada, pero en realidad Dios quiere enseñarnos por esta palabra que es algo muy grande. Si nosotros aprovechamos la fe, entonces podremos ver muchas cosas maravillosas en nuestra vida. Espero que ustedes también en el año 2025 y creyendo en esta palabra, aceptando las promesas de Dios, ustedes puedan ver un mundo más amplio, puedan ver al Señor manifestándose en su vida y que cualquier situación no sea motivo para dejar este camino, sino que teniendo certeza de que Dios les acompaña, de que Dios les cuida, de que Dios les bendice, ustedes puedan llevar una vida gloriosa, una vida santa. Entonces, cuando ustedes testifiquen ante la gente, ya no será por la formalidad, sino que con la vivencia. Dios me ayudó en esto. Yo recibí la salvación el año pasado y Dios me bendijo con esta cosa. Esta situación yo no podía solucionar, no podía resolver, pero Dios me ayudó de esta manera. Y luego ustedes empiezan a experimentar cuánto poder hay en la palabra de Dios, también cuánto poder hay en Dios y cómo esta palabra se va haciendo viva en nuestra vida y luego ustedes podrán testificar. Dios me sanó de tal enfermedad, Dios me ayudó con esta parte de la economía, Dios solucionó el tema de mi matrimonio, Dios solucionó el tema de mis hijos. En fin, en su vida empieza a aparecer los testimonios, empieza a aparecer realmente el poder de Dios, la obra de Dios que trabaja con poder. Entonces, ustedes consideran el Evangelio, el reino de los cielos como una semilla de mostaza. Entonces, esta semilla crece, ¿no? Luego, se rompe, crece y luego se forma un gran árbol. Espero que todos nosotros en el año 2025 no veamos la palabra de Dios, el Evangelio, la salvación como algo pequeño, sino vamos a ver como lo más grande entre todos, ¿no? Lo más importante, donde hay realmente gran poder para poder solucionar toda nuestra vida, toda nuestra situación, todo nuestro problema, nuestra enfermedad, nuestra situación económica, nuestro problema del matrimonio, nuestro problema de la familia, de los hijos, todas las cosas. En Jesús, en Dios, se puede solucionar, se puede resolver. En esta ocasión vamos a terminar así. Gracias por el tiempo. Vamos a orar. Dios Padre, Señor, le agradecemos en esta noche, nos ha permitido su palabra. Señor, nosotros estamos a punto de culminar un año más, este año 2024, que ha pasado muy rápido, pero en el que Dios ha trabajado en nuestra vida. Nosotros también, Señor, mirando la Escritura, podemos sentir en nuestro corazón, parece que es menospreciable creer en la palabra, parece que no es nada confiar en la palabra de Dios, pero realmente así como una semilla de mostaza, nosotros también podemos llegar un día a ver manifestaciones enormes en nuestra vida, cómo Dios trabaja, cómo Dios nos ayuda, cómo Dios nos bendice. Del momento que hemos recibido la salvación, Dios tanto desea trabajar en nuestra vida. Le agradecemos, Señor, por todo. Oramos en el nombre de su Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Yo no puedo merecer tu preciosa salvación.